¿Sabes qué? Te entiendo perfectamente. Sé que quieres crear o escalar tu infoproducto a más de $10,000 en tu primer lanzamiento, pero no sabes cómo lanzarlo al mercado, cómo validar tu oferta, cómo venderlo. Pues bueno, en este video te traigo el paso a paso y da igual tu nicho, tus seguidores o tu persona. Después de ver este video te vas a ir con una claridad increíble sobre cómo en un proceso de tan solo 15 días te puedes asegurar muchísimos, pero muchísimos dólares vendiendo lo que ya sabes, vendiendo tu información a través de un programa o de una mentoría. Y no solo lo digo yo, de hecho los infoproductores más famosos del mundo siguen estas fases. Lo que pasa es que no te la dicen, es 100% secreto. Y no te voy a vender nada ni guardarme absolutamente nada de lo que sé. Eso sí, quiero que valores esta información como si fuera de pago, ¿ok? Porque a mí fácilmente me costó más de $2,000 llegar a toda esa información. Y bueno, si no entiendes algo, puedes escribirme por Instagram y estaré encantado de responderte lo que quieras. Sí, tengo por aquí un diagrama que preparé donde te voy a explicar las 6 fases que tienen que seguir tu negocio, en este caso tu infoproducto, para que lo puedas escalar al siguiente nivel, ¿ok? Como te dije, para que en un solo lanzamiento puedas asegurarte más de $10,000 en ventas, ¿ok? Ya te lo voy a explicar cómo lo puedes hacer. Entonces, básicamente se divide en 6 fases o 6 paso a pasos clave. Ninguno es más importante que otro, ¿ok? Todos dependen de cada uno de ellos y si falla uno, todo se va literalmente al carajo, ¿ok? Entonces, es súper importante seguir estas 6 fases. Entonces, como te dije, estas 6 fases las he implementado con más de 6 infoproductores, donde literalmente hemos escalado o creado su infoproducto y créeme que nos ha ido bastante bien. Entonces, ¿cuál es la primera fase? Ok, la fase uno. A mí me gusta denominarla como la definición de la oferta. Ok, básicamente acá investigamos a la audiencia. Ok, le preguntamos a la audiencia qué es lo que ellos quieren. Ok, qué es lo que ellos quieren. ¿Qué quieren comprar? Los conocemos el avatar, conocemos sus dolores, ¿ok? En base a eso, también es súper importante investigar la competencia, ver qué están haciendo los demás y saber cómo diferenciarnos de lo que están haciendo los demás, ¿ok? Simplemente para que si nuestro avatar tenga la opción A o la opción B, nos escoja a nosotros sobre la competencia, ¿ok? Súper importante realizar estas dos investigaciones y es lo primero, ¿ok? Para empezar con tu infoproducto es lo primero que tienes que hacer, ¿ok? Después se define la oferta. En base a estas investigaciones vas a definir qué vas a vender y se crean los lead magnets, ¿ok? ¿Qué son los lead magnets? ¿Ok? Son básicamente eh, información, documentos, videos, etcétera, 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 que se manden o que se envíen de forma gratuita a tu público en base a buscar leads, ¿ok? Y empezar a crear una base de datos de leads, ¿ok? De gente calificada y gente interesada en tu posible programa o mentoría. Se crean anteriormente o se crean en esta primera fase para tener tiempo de irlo repartiendo a lo largo de los 15 días de lanzamiento, ¿ok? Y después se redirige el público a algún lado, ya sea algún grupo de Telegram, algún grupo de WhatsApp, etcétera, 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 simplemente para ir llevando a las personas a través de un embudo de venta, ¿ok? Entonces, ¿cuál es esta fase uno? Bueno, es la definición de la oferta, ¿ok? Básicamente es averiguar qué vendemos, a quién le vendemos, a cuánto, cómo lo vendemos, averiguar los dolores y el vehículo que se va a utilizar para abordar esta oferta y básicamente no hay fallo. ¿Ok? Si hacemos esta fase uno bien, estamos montando los cimientos del negocio. ¿Ok? Literalmente el negocio depende de esta fase uno. Por pensarlo así, una persona quiere A y nosotros estamos pensando en vender B. ¿No sería más fácil simplemente venderle A la persona que quiere A? Y así nos literalmente nos facilitamos la vida, ¿ok? Le damos a la persona lo que quiere, listo. No hay forma. Ahora, está en nosotros ver cómo lo vendemos, exactamente el vehículo que utilizamos, indagar más en los dolores, ver cómo lo vendemos, a cuántos dólares y cómo a través de el mensaje indicado para el avatar indicado, vendemos esa oferta que ellos nos piden, ¿ok? Esta fase dura alrededor de unos 3 días, ¿ok? Si dura más de 3 días, te soy sincero, creo que estás haciendo las cosas mal, porque entre que se toman llamadas de venta para averiguar a los leads, entre que se crea un lead magnet que sirva para inclusive recaudar información a través de Google Forms. Mientras analiza los datos, entre 3 a 4 días te tienen que dar perfecto, 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 ¿ok? Teniendo en cuenta que las llamadas, ¿ok? Que puedas agendar con tu público, no pasan los 10 minutos, ¿ok? Con que realices 10, 15, estás perfecto. Un Google Forms se rellena de manera automática y mientras validas y analizas toda la información que capturas, 3 días, ¿ok? Con 3 días montas los cimientos del negocio, ¿ok?
Ahora, la fase 2, la fase de pre-lanzamiento, ¿ok? Dura unos 3 días, pero inclusive puede durar menos. Depende de unas cosas que te voy a comentar, ¿ok? ¿Qué es importante acá? Tener todo listo para el lanzamiento, ¿ok? Tener todo listo y preparado para la semana de lanzamiento, ¿ok? Entonces, básicamente, crear una estrategia de contenidos, ¿ok? Es súper importante saber qué contenidos, qué reels, qué historias, qué contenido de formato largo, o sea, en YouTube y demás, se van a ir desplegando a través de estas semanas de lanzamiento. Cuando tienes toda esa estrategia de contenidos planeada, sabes exactamente qué hacer y qué subir cada día. Y créeme que todo literalmente se vuelve mucho, pero mucho más fácil, ¿ok? Después, calendarización de fechas y contenidos, ¿ok? Justamente viene de la estrategia de contenidos. Creas la estrategia de contenidos y obviamente se calendarizan para saber qué día se suben X historias o qué día se sube X reel y demás. Ahora, se empieza ya mismo en esta fase, que es la fase 2 o fase de pre-lanzamiento, también me gusta llamar la fase de creación, es donde se empieza a escribir el BCL, se empieza a grabar el BCL, se empieza a escribir la masterclass, se empieza a vender la masterclass, ¿ok? Porque el punto clave acá es vender con una masterclass o con un webinar en vivo. Ya vamos a ver, ya les voy a enseñar, pero eso es el diferenciador, ¿ok? Es el diferenciador que va a hacer que este infoproducto que vayas a sacar al mercado la rompa en el primer lanzamiento, ¿ok? Entonces, cuando ya hayamos terminado estas dos fases, tenemos los cimientos para empezar en el lanzamiento, ¿ok? Eso rimó. Tenemos las bases para empezar a lanzar el producto, ¿ok? Sin esto, sin estas dos fases, ¿ok? No podemos empezar a lanzar, no podemos empezar a crear hype, ¿ok? Después de la fase 2, ok, ahí sí viene la fase 3, justamente el deseo de compra y el lanzamiento. Obviamente el lanzamiento se le llama propiamente lanzar el producto, pero todo esto es un lanzamiento, ok. Ahora, el deseo de compra. Lo más importante justamente en esta fase 3 es crear ese deseo de compra. Crear un deseo de compra tan grande que la persona se sienta estúpida no comprando, ¿ok? O no yendo a ver la masterclass o el webinar en vivo, ¿ok? Entonces, en esta fase de entre 5 o 7 días, lo importante es crear reels, crear historias, meter gente al grupo de WhatsApp y nutrirlas, ¿ok? Con recursos, con lead magnets, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente tener este deseo de compra donde a través de reels, historias y grupo de WhatsApp promocionemos ya sea la masterclass o el webinar en vivo, ¿ok? ¿Qué es la masterclass o el webinar en vivo? Bueno, es básicamente un video largo, ¿ok? Un video que sirva para nutrir a la audiencia donde expliques y desarrolles a fondo la oferta, ¿ok? La oferta que vayas a vender. Entonces, bueno, básicamente cualquier oferta, ¿ok? Tienen que ayudar a una persona a pasar de un punto A un punto B, ¿ok? Si la oferta no es esa, no va a vender, ¿ok? Básicamente, no va a vender. Entonces, ¿qué es importante acá? Saber que en la masterclass o el webinar vamos a explicar, tomo agua, vamos a explicar los problemas y a hacer consciente a la persona de los problemas que tiene para pasar del punto A al punto B. Ahora me preguntas a mí, ¿se debe mostrar las soluciones? ¿Se debe seguir nutriendo? Depende mucho del público, depende mucho de tan nutrido es el público, en este caso tuyo o del creador, y también qué nivel de conciencia tengan los leads, ¿ok? Entonces, y también depende si es B2C o B2B, ¿ok? Pero básicamente lo importante es hacerlos conscientes de los problemas que vamos a resolver para ayudarlos a pasar de un punto A un punto B, ¿ok? Básicamente. Ahora, hacerlos conscientes, eso es lo principal, ¿ok? Conciencia, ¿ok? Hacerlos conscientes. Ahora, si a eso depende de tu público, le sumas una pequeña solución o un pequeño aporte de valor, literalmente te crea algo 100% increíble, ¿ok? Te crea algo, una masterclass o un webinar en vivo increíble, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con todos estos días de promoción? Básicamente la fase 3 sirve para promocionar la masterclass o el webinar. Ojo, si están prestando atención al video se van a dar cuenta que literalmente no hemos mencionado el producto, ¿ok? Nadie ha vendido, nunca se ha mencionado el producto, ni que vamos a vender, ni que estamos creando algo, no. ¿Por qué? Todo eso se van a dar cuenta en la masterclass o en un webinar en vivo, ¿ok?
Básicamente aquí es también súper importante guionizarla para que tenga una buena retención, haga al lead consciente de los problemas y haya una buena transición a la oferta. Porque obviamente la masterclass, por ejemplo, dura 30 minutos. Es relativo a la duración. Yo diría que a partir de 20 minutos es la ideal, pero si dura más, si dura menos, no, pero a partir de 20 minutos sería lo ideal. Si dura, por ejemplo, 30 minutos, lo ideal sería que sean 18 minutos, por ejemplo, 20, explicando justamente, haciendo consciente al lead y se transicione a la oferta y se explique la oferta del programa o de la mentoría en los últimos 10 minutos. ¿Ok? Es súper importante guionizarla justamente para esto, para ser consciente al lead. ¿Ok? Número uno. Número dos, para transicionar a la oferta y que se entienda la oferta. Y tercero, para nutrir a la audiencia. ¿Ok? Después de que se llegó a este día de soltar la masterclass o el webinar, viene la fase 4. ¿Ok? Empieza la fase 4, que es donde se empieza a vender. Entonces, básicamente es lanzar la masterclass y empezar a vender. ¿Ok? ¿Cómo se empieza a vender? Bueno, básicamente llega el día de soltar la masterclass y los días siguientes se está promocionando la masterclass. ¿Por dónde? Por cualquier medio que tengas o que tenga el creador en este caso, para llegar a hacer a su público la masterclass, ¿ok? Básicamente, Instagram, Instagram se divide en historias, se divide en reels, se divide en comunidades, se divide en tráfico en frío, se divide en anuncios. Todo el tráfico de Instagram es importante redireccionarlo a la masterclass. Y así con todas las redes sociales. TikTok, YouTube, YouTube Shorts, el grupo de WhatsApp, súper importante el grupo de WhatsApp. Hacerle promoción a esta masterclass, seguirla promocionando los días después, ¿ok? Y, si se puede, implementar un setter que le escriba a cada una de las personas del grupo de WhatsApp para que vean la masterclass, ¿ok? Y obviamente, como en la masterclass o el webinar es un BCL encubierto, o sea, sirve para vender, lo importante es que después de esta masterclass se empiecen a tomar llamadas de venta, ¿ok? Básicamente, el CTA de la masterclass es redirigirlos, por acá lo tengo mejor, es redirigirlos, vamos a ver si lo encuentro acá. Es básicamente la masterclass en vivo, se redirige a una landing page o se redirige al grupo de WhatsApp, a un número de WhatsApp, ¿ok? A un número de WhatsApp, ¿ok? Cuando se redirige a una landing, se redirige a una llamada de venta. Cuando se redirige a un número de WhatsApp, igual, a una llamada de venta. ¿Cuál es el paso acá? Que la mayoría de personas se saltan y de hecho no lo puse, es calificar al lead, ¿ok? Antes de la llamada, lo importante es calificar al lead. Calificarlo para que llegue nutrido, primero, a la llamada de venta y segundo, que llegue calificado. No queremos subir a la persona a una llamada de venta, a venderle un ticket de $1000 si la persona no gana, tiene $0 en la cuenta, ¿ok? Entonces es súper importante calificar a la persona antes de subir la llamada. Y cuando se sube a la llamada de venta, ahí se convierte en un cliente, ¿ok? Ese es el flujo de un proceso de venta de un programa Meet High Ticket a día de hoy para que funcione sí o sí en habla hispana, ¿ok? En habla hispana. En el mercado estadounidense es distinto, pero nos estamos centrando en el público hispanohablante, ¿ok? Entonces, bueno, como en la masterclass, literalmente se empiezan a tomar llamadas de venta porque es vender, entonces ahí se empieza a ver los primeros dólares, ¿ok? Después de la fase 4 de soltar la masterclass y anunciarla por todo lado y empezar a tomar llamadas de venta, aquí sí viene lo más bonito, ¿ok? Donde se empieza a ver más dinero, ¿ok? Básicamente en la fase 5, que es donde directamente se hacen las ventas directas y se anuncia el producto oficialmente, ¿ok? ¿Por qué? Porque si han prestado atención al video, literalmente nunca hemos mencionado nada del producto, ¿ok? Simplemente lo que se promociona es el evento en vivo, la masterclass o el webinar. Hasta la fase 5 no se menciona nada de la mentoría, no se menciona nada de que estás vendiendo nada, no, ¿ok? ¿Por qué? Porque después de que se promociona la masterclass por todo lado, viene justamente el anuncio del producto. Hola, tengo XXX y se anuncia por todo lado. Historias, Reels, grupo de WhatsApp, TikTok, YouTube, YouTube Shorts, etcétera. ¿Qué es lo más importante acá? Generar deseo de compra, ¿ok? Volver a generar ese deseo de compra, pero ya no que sea redirigido a la masterclass o al webinar, sino que sea redirigido a la mentoría. Pero generar ese deseo de compra es equivalente a llevar ese tráfico a las llamadas de ventas, ¿ok?
Todo esto apuntado obviamente a un producto high o mid ticket. Entonces, ¿qué es importante saber acá? Que hay que generar este deseo de compra, pero específicamente, ¿ok? Para el avatar, solo para el avatar. No nos interesa generarle deseo de compra a cualquier persona, simplemente al avatar que nos va a comprar o al avatar ideal. Entonces, también, ¿qué es muy, muy importante acá? Jugar con la urgencia y la escasez, ¿ok? Con las dos a la vez, porque no es lo mismo decir simplemente me quedan 5 cupos para mi programa y mi mentoría, o decir me quedan 5 cupos para mi programa y mi mentoría porque después voy a subir el precio. Eso sería un why out, pero no. Por ejemplo, decir, no es lo mismo, tengo 5 cupos disponibles, a decir, me quedan los últimos 5 cupos para mi mentoría, donde te voy a ayudar a pasar del punto A al punto B, porque no voy a abrir más cupos dentro de 3 meses. O me quedan 5 cupos y eh, a estas 5 personas les voy a dar una demo de mis llamadas de ventas donde tengo cierres de ventas de más de 50 personas. Yo qué sé, un bonus, ¿ok? Darle algo más. No simplemente que sea escasez por ser escaso, sino porque realmente tiene un sentido detrás y un porqué. Esta fase, entre más larga sea, significa que más llamadas y el calendario está más lleno y más saturado. Entonces, perfecto. Lo mínimo serían 5 días, ¿ok? Donde se toman llamadas, se cierran ventas y demás. Y entre más larga sea esta fase, significa que tenemos más llamadas de venta. Y entre más llamadas de venta, más facturación, ¿ok? Y después que pasa todo ese proceso, se deja de vender. Se cierran cupos indefinidamente, ¿ok? Literalmente se cierran cupos indefinidamente. ¿Para qué? Para entrar a la fase número 6, ¿ok? Para entrar a la fase más importante. ¿Por qué? Porque esta fase número 6 es la que nos va a permitir que el negocio sea sostenible a largo plazo, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente en la fase 6 se analiza a profundidad todo el programa, o sea, todas las fases anteriores se analizan a profundidad en busca de mejora, ¿ok? ¿Para qué? Para justamente maximizar los resultados. Entonces, ¿qué es importante saber en la fase 6? ¿Qué es lo que se va a repetir durante el tiempo que la mentoría exista? O hasta que se queme la oferta, o hasta que ya no quieras vender más, o hasta que te canses, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta fase 6 tiene que ser constante, tiene que ser una constante para que justamente tu negocio, de tu infoproducto, de tu mentoría o de tu programa sea sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se cierran los cupos. Se empieza a trabajar con las personas que entraron en la mentoría, obviamente ofreciéndoles o dándoles todo el servicio que prometiste, obviamente, ayudándolos a tener ese cambio o esos resultados y se procede a analizar la oferta y los resultados, ¿ok? Se analiza si justamente eh, hiciste una oferta específica para tu público, si se tiene que mejorar, si tiene que cambiar el mensaje. Y obviamente se analizan los resultados. ¿Vendiste mucho? ¿Vendiste poco? ¿A quién le vendiste? ¿A quién no le vendiste? ¿Qué dejaste sobre la mesa? ¿Cuáles eran las objeciones? Y demás. Después de eso, se hace una investigación de audiencia interna, interna al programa o a la mentoría. Se investiga y se entiende a las personas que entraron o no al programa. ¿Ok? Entonces, las personas que entraron, sabemos que es el avatar definitivo. Entonces, empezar a sacar similitudes y hacer una investigación de la audiencia que entró nos va a dar información exacta sobre el avatar que nos está comprando, ¿ok? Después se ajusta justamente el producto, los sistemas, las operaciones, el marketing, a toda esta investigación que hayamos hecho y en base a la oferta y a los resultados, obviamente, que hayamos tenido. Después, lo que yo recomiendo para tener un flujo constante de nuevas personas ingresando al programa o a la mentoría es una aplicación de un embudo de ventas Evergreen, ¿ok? No lo voy a explicar en este video, porque sería gigante el video, pero básicamente es un embudo de ventas, ¿ok? Que nos permita vender siempre, que nos permita vender todas las semanas, todos los meses. ¿Para qué? Para justamente esto, tener un flujo de nuevos ingresos constante, que todos los meses tengamos nuevas personas ingresando a la mentoría o al programa y obviamente para hacer el negocio un ingreso recurrente, ¿ok? Que no sea algo que se quede simplemente en un mes, en un lanzamiento o en 2 relanzamientos, sino que sea algo que se vende el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5 y así hasta crear una academia, un infoproducto, una mentoría que se vea tal que así, ¿ok?
Digamos que esto es una gráfica, me salió perfecta, casi, y donde buscamos lo siguiente, ¿ok? Que se vea algo así, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a cambiar de color. A que este sea el mes 1, este sea el mes 2, este sea el mes 3, este sea el mes 4. ¿Por qué? Porque si aplicamos todas estas fases del negocio, de la mentoría a través del tiempo, ¿ok? A través del tiempo y de manera sostenida, es imposible que lo único que haya o que vaya a hacer esta mentoría o este programa es ir para arriba, ¿ok? Si se está en constante mejora, se está en constante creación de contenido, apuntándole al avatar, aplicando el embudo Evergreen. Lo normal es que en el mes 1 se haga una buena facturación, en el mes 2 una mejor facturación, en el mes 3 hayan más personas en el programa, por ende más flujo de efectivo, en el mes 4 más. Y así hasta que tu infoproducto se convierta en el más duro del mercado y nada, sea un monstruo, un infoproducto monstruoso que mueva 7, 8 cifras al año. Y bueno, como infoproductor, sé que no tienes mucho tiempo para implementar todos estos sistemas y operaciones que te acabo de dar, pero si quieres delegarlo y facturar muchísimos dólares sin que dependa de ti, de tu tiempo o de tu persona, nada, puedes hablarme por Instagram que lo tenés por ahí abajo, analizamos tu caso y vemos si mi equipo te puede ayudar, ¿ok? Siguiendo el mismo paso a paso que hemos replicado con más de 6 infoproductores para llevar sus infoproductos al siguiente nivel. Y no, quédate tranquilo que de hecho todos son de diferentes nichos, entonces el paso a paso es replicable para todos. Nada, háblame en todo caso que quieras ayuda y suscríbete si te gustó el video. Nada, nos vemos. Chao.